Buenas tardes y bienvenidos a esta Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, embajadores acreditados en el Reino de España, patronos de la Fundación, vicepresidente Fusi, autoridades, embajadores, querido Emilio Lamo, familia, amigos de Charles Pauwels, querida Silvia y compañeros del Real Instituto Elcano. Muchas gracias por estar hoy aquí y bienvenidos todos a esta fundación, un lugar de encuentro y de diálogo y hoy de reencuentro, yo creo, ¿no? Me corresponde hoy el privilegio, así me lo ha encomendado Charles, de presentarle, lo cual, francamente, es difícil. Y además a quienes van a intervenir en este acto. Todos ustedes conocen desde hace muchos años a Charles Pauwels, pero no quiero dejar de recordar una serie de pinceladas de esa biografía que hoy dan sentido a la publicación que tenemos en nuestras manos. Charles se educó en el Runnymede College, el colegio fundado por sus padres en Madrid, en 1967, que se ha convertido hoy en uno de los mejores colegios británicos de España, bajo la dirección de su hermano mayor, Frank Pauwels, que además hoy nos acompaña. Posteriormente estudió Historia en la Universidad de Oxford, primero en el University College y después en el St. Anthony College, junto con Juan Pablo y gran parte de los que fundaron esta casa. Allí realizó su tesis doctoral sobre la transición española con Sir Raymond Carr, alguien muy querido y admirado en esta fundación. Más adelante, además, fue investigador en Merton College y profesor en Corpus Christi College. Ha estado vinculado a esta fundación, a la Fundación José Ortega y Gasset, de origen, en dos momentos de su vida. Luego él contará algo, yo creo, y alguna anécdota. A principios de los años 80 y a finales de los años 90, cuando también estuvo vinculado al programa de doctorado en estudios europeos. También fue vicedirector del Centro Español de Relaciones Internacionales, ese think tank que tenía la Fundación Ortega, que muchos estáis por aquí, y que además sirvió como posterior embrión del que sería el Real Instituto Elcano. Creo que es importante afirmar que la historia de esta casa, la historia de esta fundación, no puede ser contada sin las figuras y personas como Charles Pauwels, Emilio Lamo o Juan Pablo Fusi. Ellos constituyeron el corazón de esta casa e impulsaron con un talento infinito un proyecto que respondía a la necesidad de crear un espacio académico, de encuentro y de diálogo arraigado en la sociedad civil que permitiera además ser ese espacio plural e independiente que esa España necesitaba, con una sola voluntad: construir una sociedad mejor en una España más fuerte. Durante casi 20 años ejerció la docencia en la Universidad CEU San Pablo, en la que impulsó varios proyectos de investigación sobre la transición española. Y como les decía, Emilio Lamo, Charles Pauwels gestaron, entre otros, el Real Instituto Elcano, que se ha convertido hoy en el mejor think tank de política exterior que tiene nuestro país. Allí entró en el año 2001, asumiendo la dirección posteriormente en el año 2011 hasta la actualidad. Ha publicado numerosos libros y artículos, no podría nombrarlos todos, pero su estudio e investigación se ha centrado en la democracia, la monarquía y el papel de España en el mundo, y prueba de ello es la publicación que hoy se presenta. El trabajo de Charles al frente del Real Instituto Elcano ha sido reconocido por varios gobiernos que le han otorgado varias condecoraciones, como la Orden de la Estrella de Italia, la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido o la Orden al Mérito de la República de Rumanía o la de la República de Polonia, todos los embajadores hoy presentes. Hoy va a dialogar con Carlos Franganillo, uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país. Carlos estudió en la Universidad CEU San Pablo. Fue corresponsal de Televisión Española en Moscú y Washington y en la actualidad presenta los informativos de Telecinco. Es una de las voces más cualificadas de rigor informativo, capacidad de análisis y visión internacional. Ahora intervendrá después de mí Joan Tarrida, director general y editor de Galaxia Gutenberg desde el año 2011, el mismo año que Charles entró como director del Elcano. Alguien muy querido y además muy vinculado a esta casa y una referencia en el mundo de la edición. Pero hoy es un día especial y con cierta carga de emoción para todos los que trabajamos en esta Fundación Ortega Marañón. Para nosotros, que Charles elija esta casa para presentar esta obra es muy importante para esta institución.
Esta obra destila la carga simbólica de quien vuelca en una obra su trayectoria profesional, su biografía y su conocimiento. Cuando lees el libro visualizas perfectamente a ese Charles elegante, fino, académicamente impecable y que con cierto aire diplomático ha ido viviendo cada uno de los momentos históricos del reinado del rey Juan Carlos I. Además, esta obra es de las últimas traducidas por Eva Rodríguez, porque fue escrita originariamente en inglés y editada por María Cifuentes. Yo creo que demasiada carga simbólica en un mismo lugar. Por eso, permítanme una reflexión final antes de dar la palabra a Joan. Permítanme reivindicar la excelencia académica, el rigor y la profundidad de Charles, en un mundo como el de hoy marcado por la inmediatez, los 150 caracteres y las medias verdades. No podemos renunciar a la verdad y no es posible construir un futuro sólido y una democracia fuerte sin ser herederos de nuestra historia, rigurosa y fiel. Esta obra de Charles nos da luz de la mejor diplomacia, proyección y presencia de España en el mundo, y en especial en Europa y en el eje transatlántico. El momento en el que nuestro país cambió, se abrieron las fronteras y fuimos capaces de proyectar lo mejor de nosotros mismos. Querido Charles, no hay momento más necesario que el actual para no olvidar de dónde venimos, aprender el pasado y proyectar el futuro, porque ese es el valor de historiadores e internacionalistas únicos como tú. El otro día recordabas cómo en el año 1983 paseabas por el jardín de la Fundación. Yo en ese año tenía solo 4 años, pero nuestra generación recoge vuestro legado, tu legado, con un profundo sentido de la responsabilidad, mi más absoluta admiración y el mayor cariño y respeto. Porque sabemos, querido maestro, que vuestro conocimiento son los cimientos para hacer un mundo mejor y un futuro prometedor, porque, en palabras de Miri Olledo, no hay futuro sin memoria. Muchísimas gracias, querido Joan. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por tus palabras y a todo el equipo de la Fundación, porque siempre nos acogen de manera con mucha movilidad y eficiencia en esta sede donde tenemos la suerte de hacer muchas presentaciones y muchos actos de los libros que editamos. Y muchísimas gracias, evidentemente, a todos ustedes por estar aquí. Hay muchas caras amigas y algunos protagonistas del libro están en esta sala. Por lo tanto, será seguro muy interesante luego la conversación con Carlos Fanganillo y la conversación también en la que podrán participar todos ustedes. Permítanme hacerles una confesión que Lucía me ha pisado de alguna manera, porque yo conozco a Charles desde hace 25 años, desde que Charles Powell ganó el premio Así Fue. Yo en ese momento trabajaba como editor en la editorial Plaza y Janés, y siempre he sentido hacia él una gran admiración, mezclada con una envidia, que quiero pensar que es una envidia sana, por 2 motivos. El primero es porque tengo la sensación, siempre que hablo con Charles, que parece conocerlo todo. Un conocimiento que nace de poseer, evidentemente, una muy buena información, siempre la información relevante, la que hace falta tener, pero también saberla analizar convenientemente. Y el segundo es ese punto tremendamente sólido desde el que él contempla el mundo. Yo tengo la sensación a veces que si el mundo se hundiera ahora alrededor de Charles, Charles se quedaría así mirando al infinito, ¿no? Impertérrito, incólume, quizá expulsándose un poco del polvo que el derrumbe habría dejado en su siempre elegante traje y corbata. Pero esa solidez, y Lucía también lo ha dicho, esa solidez, ese conocimiento, ese análisis, esa información y esa elegancia se transmiten en el libro que hemos tenido la suerte de publicar. Es el segundo libro que tenemos la suerte de publicar de Charles, después de El amigo americano. Hace ya 15 años, Charles. Espero que para el próximo no tengamos que necesitar tanto tiempo.
Pero también quiero destacar que en el libro, en este caso, también tiene una escritura clara, precisa. Es un libro tremendamente muy bien escrito. Y aquí, evidentemente, el trabajo de Eva y de María Cifuentes también ha sido importante, pero evidentemente el autor es Charles. El resultado es evidentemente un libro importante, un libro que quedará, un libro de referencia a la hora de conocer la que fue la acción exterior del rey Juan Carlos, pero no solo eso, también la situación de España desde los finales del franquismo hasta finales de la monarquía de Juan Carlos. Y es un libro basado sobre todo en una investigación admirable, a pesar de una dificultad que no nos cansaremos, en este caso como editores, de denunciar, y es la falta, las dificultades, por no decir la imposibilidad de acceso de la documentación guardada en algunos archivos oficiales españoles relevantes. Esto también lo comenta Charles, se refiere a ello en la introducción del libro, y como editores para los cuales la historia es uno de los pilares clave de nuestra labor editorial, hemos podido oír la misma queja, la misma denuncia de muchos historiadores. Evidentemente, un país que no puede conocer y analizar su pasado en toda su complejidad, difícilmente puede construir un futuro sólido. Yo quiero, pues, agradecer a Charles Powell su confianza hacia la editorial para publicar este libro. De verdad que es un placer, Charles, publicar libros como el tuyo. Y también agradecer a Carlos Franganillo que haya querido estar aquí, a pesar de que pronto tendrá que marcharse porque evidentemente no puede teletrabajar, con lo cual, pero además porque también pocas personas podríamos encontrar más adecuadas para esta conversación, ya que desde su posición como enviado especial o corresponsal de televisión española en diversas capitales del mundo, ¿no?, como Moscú o Washington, ha podido ser testigo en persona de la acción exterior de las autoridades españolas. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Charles, y ahora sí que ya tenéis que intervenir vosotros. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias, Charles, por esta conversación que vamos a tener y que me hace mucha ilusión hacer. Por muchos motivos. Yo creo que la primera por la admiración personal, ¿no? Eres una persona rigurosa, con un amplio conocimiento, con esa vocación y esa visión internacional. Para los que nos dedicamos a esto siempre eres un referente. Y para mí personalmente, tenemos una anécdota que te comentaba ahora y que tú obviamente no recordabas porque éramos muchos, ¿no? Pero tú fuiste el tutor de mi trabajo fin de grado, me pusiste buena nota y por eso estoy aquí. Me acabo de enterar hace 2 minutos. Pero bueno, eso, para mí me hace especial ilusión también por eso, ¿no? Y porque es un libro magnífico. Es verdad que es una obra concienzuda, es una obra rigurosa. Decías antes que habías dedicado los últimos 5 años a este libro, pero seguramente muchos más, y una buena parte de tu vida y del estudio y del conocimiento que has ido acumulando. Y que refleja, aunque el título lo diga así, aunque destaque la labor del rey, que por supuesto es protagonista principal del libro, es también un retrato de la política exterior española en las últimas décadas y sobre todo en un momento especialmente delicado, especialmente nuevo y fundacional, ¿no? Cuando España pasa de ser una dictadura a una democracia y hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Eso es lo que tú relatas en el libro y es donde el rey Juan Carlos tiene una actividad mucho mayor y una presencia muy decisiva. Uno de los retos que se comentaba en la introducción ha sido acceder a las fuentes y tú has hecho un trabajo muy riguroso, limitado por el acceso a los archivos que existieran aquí en España, quedándote en ese año 1982, pero recurriendo a muchas fuentes extranjeras, diplomáticas, etcétera, de Estados Unidos, del Reino Unido, y a muchos protagonistas y a muchas fuentes personales. Una de esas fuentes personales es también el rey emérito. Has estado en 2 ocasiones en Abu Dhabi, visitándole, charlando con él para depurar toda la información. Y me gustaría empezar, Charles, por ahí, esas visitas a Abu Dhabi. ¿Qué has sacado en claro? ¿Qué conclusiones, qué datos has podido cotejar? ¿Y cuál es tu visión después de esas charlas con el rey emérito? Antes de contestarte, Carlos, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Lucía y Joan, por vuestras palabras. Si me permitís, 2 o 3 agradecimientos fundamentales, ¿no? Primero, me encanta, me emociona estar aquí, en esta casa. Si me permitís la anécdota, en el año 83, mi director de tesis, Sir Raymond Carr, me llamó y me dijo:
unos antiguos alumnos míos, jóvenes, Juan Pablo Fusi, José Varela Ortega, están organizando un seminario en Madrid sobre la transición y como ese es el tema de tu tesis, pues he pensado que podías ir a ayudarles. Aquí me vine, jamás había estado en esta institución, me recibieron, debo decirlo ya entonces, con los brazos abiertos y yo tenía 23 años, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y al cabo de unos meses lo que hicimos fue organizar en Toledo, en San Juan de la Penitencia, un magnífico edificio que se había reconstruido después de la guerra y que albergaba la institución Ortega y Gasset en Toledo. Organizamos un seminario, imagínense lo que supuso esto, a lo largo de una semana, en sesiones de mañana y tarde de unas 3 horas de duración cada una, entrevistamos un grupo de unos 15 historiadores, politólogos, sociólogos, entre los cuales creo que de los aquí presentes solo estaba Florentino Portero, que era casi tan joven como yo. Y durante esta semana entrevistamos a Adolfo Suárez, a Leopoldo Calvo Sotelo, a Felipe González, a Manuel Fraga, a Santiago Carrillo, a Manuel Gutiérrez Mellado, a Tarradellas y como Tarancón no vivía ya, creo recordar, vino José María Martín Patino. Imagínense para una persona de 23 años que está empezando su tesis doctoral tener acceso a esas fuentes orales. Recuerdo que al final de la semana Santos Juliá, uno de los grandes historiadores de contemporánea de este país, me vio sentado en una esquina, un poco triste, apagado, y me dijo, pero Charles, ¿qué te pasa? Ha salido todo estupendamente. Y yo le dije, sí, ha salido muy bien, pero mi vida ya no tiene sentido. Todo all downhill, ¿no? A partir de ahora nada va a ser comparable. Se rió, porque además Santos Juliá era bastante socarrón, y bueno, al final sí hubo vida después de esto. Todo esto para decir gracias, Lucía, y gracias a la Fundación Ortega. Gracias también al Real Instituto del Cano. Lucía ha explicado muy elegantemente que nosotros en el Cano nacimos hace 25 años, estamos conmemorando nuestro 25º aniversario. Nuestro presidente, por cierto, José Juan Ruiz, les envía un saludo, está en Panamá, no ha podido participar hoy en este acto, le hubiera encantado estar. Pero somos fruto también de esa semilla que plantaron algunas de las personas que ya he mencionado y muy especialmente Emilio Lamo Espinosa, maestro, amigo, mentor, a quien está dedicado este libro. Yo debo en buena medida mi carrera profesional a Emilio y me emociona poder haberle dedicado este libro. Gracias también a mis colegas del Cano que están aquí, a los embajadores que han tenido la amabilidad de acompañarnos, muy especialmente al británico, por motivos obvios, pero también al italiano, porque considero Italia mi tercer país, como sabe bien Giuseppe, y a todos los demás. En el Cano quiero también mencionar a Mar Esteban, muy especialmente, que nos ha ayudado mucho en la organización de este evento. Su Majestad el Rey tuvo la amabilidad, don Juan Carlos tuvo la amabilidad de recibirme en 2 ocasiones en Abu Dhabi. Y bueno, todos ustedes han leído en la prensa y han tenido conocimiento, ¿no?, de su situación allí. Yo le he encontrado en ambos casos lúcido, con ganas de hablar sobre los temas del libro, siempre muy abierto y muy generoso, pero también profundamente triste, con una añoranza enorme por España y con deseos de volver. Intenté bromear con él, dije, señor, ya sé dónde puede residir en España, el monasterio de Yuste. Y entonces dio un manotazo en la mesa, la camarera que iba a servirnos se fue porque pensó que el manotazo quizás podía tener consecuencias negativas y me dijo, Carlos V murió en Yuste, ¿no querrás que yo también muera allí? Bueno, sigue teniendo un magnífico sentido del humor. Y bueno, me ha emocionado mucho poder tratar con él también. Imagino que eso te permitió cotejar documentación, información que ya tenías y que a lo mejor el rey Juan Carlos te pudo precisar en algunos capítulos. ¿Qué ha aportado el rey Juan Carlos a este libro? Bueno, concretamente, por ejemplo, claro, don Juan Carlos no tiene documentación a mano, pero sí tiene una excelente memoria, o por lo menos en mis conversaciones con él yo tuve esa sensación y le pregunté por momentos, episodios concretos, su relación con presidentes de Estados Unidos concretos. Él se relacionó con 10 presidentes de Estados Unidos, desde Gerald Ford hasta Barack Obama, y antes como príncipe con Kennedy, Johnson y Nixon. Entonces yo siempre pongo el hincapié en esto, hago hincapié en esto, ¿no?
la memoria institucional que adquieren los monarcas, en este caso don Juan Carlos, a lo largo de 39 años de reinado y de relación con 10 presidentes americanos, 6 presidentes de Francia, y sobre todo me interesó mucho su opinión sobre ellos. También le pregunté por episodios controvertidos, importantes, como el reconocimiento del Estado de Israel. Has trabajado durante muchos años este libro, no solo esos 5 años que comentábamos antes, hay mucho conocimiento acumulado, muchos testimonios personales de gente que ha tenido un papel principal en la política exterior española. Has hablado con 5 presidentes del gobierno, con 8 ministros de Exteriores, con diplomáticos, 4 jefes y secretarios generales de la Casa del Rey, 2 directores del CNI, como decíamos, con el propio rey emérito ahí en Abu Dhabi. Pero te has encontrado, como mencionábamos antes, con esa traba, con ese enorme obstáculo de no poder acceder a muchos documentos, a muchos archivos españoles que te han llevado a fuentes diplomáticas muy documentadas de Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Cómo ha sido ese proceso? Si puedo referirme a lo último, ¿no? Lucía ya lo ha hecho. En España rige todavía la Ley de Secretos Oficiales del franquismo de 1968, lo cual es un disparate. Y además, el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos años se trasladó al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde hay magníficos profesionales, pero que están absolutamente desbordados. De tal manera que a mí me ha ocurrido que he consultado documentos de los años 70 y luego he intentado volver a consultarlos y ya no era posible porque no sabían dónde estaban. No son fácilmente localizables. Bueno, no quiero insistir en esto. Hay varios proyectos de ley para proceder para pasar a una situación más razonable, un proyecto propuesto por el Partido Nacionalista Vasco especialmente sensato, porque el proceso de desclasificación para poder realizarse tiene que ser fácil. No se pueden crear 7 categorías de niveles de secreto, muy secreto, confidencial, reservado. Eso es absurdo, los funcionarios se vuelven locos. Entonces, bueno, los 2 modelos que yo conozco mejor son el estadounidense. Toda esta documentación está en College Park, Maryland, a 1 hora de la Casa Blanca, que tú conoces también, que es una fábrica de tesis doctorales, ¿no? Para que se hagan una idea, y perdonen este comentario un poco friki de historiador, en College Park hay un teléfono que pone Richard Nixon. Pues la primera vez que lo vi, pensé que qué raro, ¿no? Entonces, tardé varios días en atreverme, cogí el teléfono, una voz muy amable dijo, "Hello, how can I help you?" Y le expliqué que quería conocer toda la documentación de la administración Nixon relativa a España, y este señor dijo, espéreme media hora, dentro de media hora estoy con usted, y bajó con el catálogo, con todo lo que existía en ese archivo sobre España y la administración Nixon. Cuando esto lo cuento a mis colegas españoles se les saltan las lágrimas, ¿no? Y luego tenemos Kew, en Kew Gardens, el archivo británico, que también es extraordinario, que incluso va más lejos, porque es posible buscar cosas en el catálogo, pedirlas por correo electrónico y te las digitalizan y te las envían a tu casa. Me comentabas antes el enorme nivel de detalle que tienen esas comunicaciones, esos telegramas, por ejemplo, en el caso de la administración estadounidense, ¿no? Sí. Como superpotencia tiene una gran capacidad de análisis, de archivo, de documentarlo todo, y para ti ha sido una mina, entiendo. Para mí ha sido una mina y una sorpresa también, porque cada vez que don Juan Carlos viajaba, pues no sé, a Manila, ahí hay un secretario de embajada estadounidense que hace un telegrama sobre el viaje de Juan Carlos a Manila. 3 o 4 páginas muy detalladas y muy objetivas, porque a este señor no tiene especial interés en que don Juan Carlos quede bien o quede mal en ese telegrama. Viajes a Gabón, al Congo, exactamente lo mismo, ¿no? Con humor, además, con inteligencia, y lo mismo puedo decir de los diplomáticos británicos. No, entiéndaseme bien, los funcionarios españoles de la carrera diplomática, tenemos una de las mejores carreras diplomáticas del mundo. La gente no sabe que este país, que este año tendrá 50 millones de habitantes, tiene menos de 1000 diplomáticos de carrera, lo cual realmente también es chocante, porque España siempre golpea por encima de su peso en el exterior. Y la documentación que está disponible, incluso la de la época de Franco, y aquí hay algunos diplomáticos que sirvieron en la época de Franco, es muy interesante cómo, a pesar de estar sirviendo a un régimen autoritario,
la mayoría de ellos informaban con enorme ecuanimidad y objetividad. Eran grandes funcionarios que trabajaban en unas condiciones complicadas. Por lo tanto, las fuentes españolas, cuando existen, son muy útiles. El problema es que no son fácilmente accesibles. Una de las partes más interesantes de este libro quizás es el inicio, ¿no? Por el reto de construir una política exterior nueva de España, donde el rey Juan Carlos tiene un papel muy importante, con una gran flexibilidad, ¿no? Digamos, dentro de lo que le asigna la Constitución para llevar a cabo esas labores diplomáticas también y abrir puertas, pero me interesa... Bueno, es verdad que España estaba integrada ya en Occidente, era un país occidental, de una manera, dices tú, anómala. Sí. Se han dado pasos ya para integrarse en las comunidades europeas, hay una relación con Estados Unidos desde el año 53, pero faltan muchísimos pasos que dar a la hora de llegar a la democracia y de abrirse al mundo, ¿no? Me interesa, antes de llegar a esa parte, esos primeros retos y esos primeros vetos que tiene que levantar el rey para abrir esas puertas o ayudar a levantar, me interesa lo que ocurre antes de la muerte de Franco, antes de ese rey, donde ya, digamos, Juan Carlos de Borbón tiene una agenda diplomática, digamos, o tiene contactos internacionales. Me gustaría saber en qué sentido son esos contactos, si tú hueles ya un olfato del rey, de lo que está por venir, cómo va trabajando esos contactos y cuál es el contenido. El príncipe, en ese momento príncipe de España, a partir de julio del 1969, cultivó fundamentalmente 4 países. Por un lado, la superpotencia, Estados Unidos. Tuvo siempre una relación muy estrecha con los embajadores. En segundo lugar, Alemania. Aquí el embajador en aquella época se llamaba von Lilienfeld, embajador interesante. Francia, Gillet, y el Reino Unido, sobre todo, el más divertido y más interesante, John Russell. Y estos embajadores hablan con él en privado, por supuesto luego hacen sus telegramas. Se sorprenden a veces de lo abierto que es don Juan Carlos. El embajador británico Russell, por ejemplo, comenta, creo que le han hecho un briefing sobre la defensa británica porque está muy bien informado y me ha hecho preguntas muy pertinentes. Otros no tienen siempre necesariamente esa sensación, pero lo importante de estos contactos, ¿cuál es? Don Juan Carlos sabía a finales de los años 60, a principios de los años 70, que la monarquía solo podía sobrevivir si era democrática, si era compatible con un sistema democrático. En otras palabras, un sistema homologable con las grandes democracias europeas. Sabía también que solo una España democrática podría ingresar en la Comunidad Europea y que solo una España democrática podría ingresar en la OTAN. Estos son los objetivos básicos de don Juan Carlos desde el año 69. El tema de la OTAN lo subrayo porque, como todo el mundo sabe, fue luego más complicado. Pero don Juan Carlos, como militar, y esto es muy importante, como persona que había estado en las 3 academias militares, como su hijo, y ahora la princesa de Asturias, él respira y piensa como militar y es perfectamente consciente de que los Estados Unidos habían jugado un papel clave en la modernización de las Fuerzas Armadas. Y él también sabía que para que ese proceso de modernización continuara era imprescindible darle a las Fuerzas Armadas españolas un horizonte exterior. No podían ser unas Fuerzas Armadas que miraran hacia adentro, tenían que proyectarse hacia afuera. Esos son los objetivos: democracia, monarquía parlamentaria, ingreso en la comunidad, ingreso en la OTAN. Y esto lo va planteando de forma más o menos explícita en estos contactos con estos 4 países, sobre todo también con otros, por supuesto, el embajador de Países Bajos, el embajador de Bélgica, los embajadores de Italia. Con todos ellos les va discretamente anunciando su intención democratizadora. Es una etapa curiosa porque él no tiene ningún papel constitucional, no tiene ningún papel formal dentro de la estructura política del régimen, pero Franco le deja hacer. ¿Y crees que eso parte de alguna, no sé, hoja de ruta o es una cuestión de instinto, de olfato, de lo que cree que está por venir? Yo creo que es exagerado hablar de una hoja de ruta. Don Juan Carlos en ese momento no sabe exactamente cómo se va a producir la democratización. En estas conversaciones dice, tenemos que legalizar a todos los partidos. La legalización del Partido Comunista en ese momento se consideraba prematura. El príncipe en ese momento habla de una legalización del PC después de las primeras elecciones, pero básicamente habla de incorporar a la izquierda, de civilizar a la derecha y de que haya un centro potente. La hoja de ruta se la da Torcuato Ferrer de Miranda en el verano de 1976. Hasta entonces no la tuvo.
Tú destacas en el libro algunos momentos clave en la historia de España donde el rey Juan Carlos juega un papel principal. Uno de ellos es la entrada en la Unión Europea, ¿no? Los requisitos que se plantearon entonces y donde el rey tuvo que jugar también un papel fundamental. Y destacas dos en concreto. Uno es restituir o establecer relaciones con Israel, por un lado, algo que piden Francia y Alemania. Y por otro lado están las peticiones del Reino Unido de permitir esa comunicación con Gibraltar, ¿no? ¿Qué papel juega ahí el rey y cómo facilita que se abran esas puertas que lleven después a Bruselas? Bueno, yo parto de la base de que el objetivo más importante de política exterior para España era el ingreso en la Comunidad Europea, por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos de dignidad nacional, ¿no? Había que reconciliar a los españoles con su pasaporte, de alguna manera. El rey Juan Carlos obviamente no participa en las negociaciones de adhesión, esa es tarea de los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, González, de sus ministros exteriores, de gente como Ramón de Miguel, que nos acompaña hoy. Pero don Juan Carlos ayuda a levantar dos vetos que han pasado un poco desapercibidos. En primer lugar, para Francia y para Alemania era inconcebible que España ingresara en la comunidad sin haber reconocido el Estado de Israel. Ser europeo en los años 80, a ojos de estos países y de sus gobiernos, significaba reconocer previamente al Estado de Israel. ¿Cuál es la labor de don Juan Carlos? Básicamente convencer a los reyes, a los monarcas de los países del Golfo, también al rey Hussein, en menor medida quizás al rey de Marruecos, que España no podía dejar de reconocer el Estado de Israel. Los países árabes lo reconocieron, lo aceptaron a regañadientes. Y don Juan Carlos tuvo que emplearse bastante a fondo. A veces lo que hacía era, pues por ejemplo, con el rey de Arabia Saudí, se reunía con Felipe González y don Juan Carlos salía de la habitación para que ellos pudieran hablar tranquilamente. Ese es un papel facilitador crucial. En el caso del Reino Unido, desde muy pronto el gobierno de Mrs. Thatcher advirtió a don Juan Carlos que el Parlamento británico no votaría a favor de la adhesión de España si antes no se establecía plenamente la comunicación entre Gibraltar y el resto de la península. En el año 80 se aprueba la Declaración de Lisboa, pero sobre todo el rey se va preocupando de que no hay avances, en parte por culpa de la Guerra de las Malvinas, Falklands, y hay que llegar hasta el año 84, la Declaración de Bruselas, cuando finalmente se levanta ese veto. ¿Qué hace don Juan Carlos? En el año 83, y esto hubiera sido controvertido, lo comento en el libro, si se hubiese conocido, si la opinión pública lo hubiese conocido en su momento. A Douglas Hurd, Foreign Secretary, a Anthony Parsons, embajador británico, y a Hugh Thomas, que todos ustedes conocen, y que era asesor de Mrs. Thatcher. Hugh Thomas había sido laborista, pero aparece de repente en los años 80 como el director de un think tank thatcherista, Tory, que se llamaba el Center for Policy Studies. Y entonces es muy graciosa la correspondencia de Hugh Thomas con Mrs. Thatcher. Le dice: lo siento, primera ministra, debe usted pensar que soy the member for Spain, ¿no? El MP elegido por España, porque estaba siempre abogando por España para facilitar la relación. A esas tres personas el rey Juan Carlos les dice: lo importante es nuestra adhesión a la Comunidad Europea. Pero mientras tanto tenemos que hacer ciertos gestos para la opinión pública. Para que la opinión pública española acepte la apertura de la verja, la apertura completa de la verja. Y solamente don Juan Carlos podía jugar ese papel, ¿no? Siempre en tándem con el presidente González. Quiero subrayar esto: el presidente González estuvo siempre informado y, por supuesto, apoyó estas iniciativas. Pero, por ejemplo, don Juan Carlos le podía decir al embajador británico: estaría bien que dejaran ustedes de hacer maniobras en la Royal Navy cerca de Gibraltar un rato, ¿no? Porque me están fastidiando el tema de la opinión pública española, ¿no? ¿No podían ustedes ser un poquito más discretos o más cuidadosos, ¿no? Y por lo tanto esto va mucho más allá de lo simbólico o de lo representativo. Estas son gestiones diplomáticas al más alto nivel y extraordinariamente eficaces. Entiendo, como decías, que tiene que haber un tándem que funcione entre un presidente del gobierno y el rey, en este caso, para respaldar y para articular y coordinar todas estas iniciativas, teniendo un proyecto de país y de política exterior. En ese momento ha tenido experiencia con Adolfo Suárez, ha tenido experiencia con Felipe González. ¿Cómo es esa relación
¿cómo la definirías tú en ambos casos? Entiendo que es un papel del monarca algo más flexible quizá, o tiene un margen de cierta independencia en esos movimientos diplomáticos que le conceden. Permíteme que vaya un poquito atrás. Yo parto de la premisa básica, fundamental, no es extraordinariamente original, que el buen funcionamiento de la monarquía parlamentaria depende fundamentalmente de la relación del monarca con el presidente del gobierno. Es la clave de bóveda del funcionamiento de nuestro sistema político. Cuando esa relación es buena, es extraordinariamente fructífera. Cuando no es buena, las cosas se complican. También afirmo que, curiosamente, y esto también es cierto de Queen Elizabeth, la relación de don Juan Carlos fue más fácil con presidentes de gobierno de izquierdas que de derechas. ¿Por qué? Porque los presidentes de gobierno conservadores, estoy pensando Leopoldo Calvo Sotelo, Mariano Rajoy, José María Aznar, no necesitaban ser convencidos de las bondades de la monarquía, eran monárquicos. Leopoldo Calvo Sotelo llevó a hombros el féretro de don Alfonso, el hermano menor que don Juan Carlos mató accidentalmente en Estoril en los años 50. A Leopoldo Calvo Sotelo no hay que explicarle lo que es la monarquía. En cambio, a la izquierda, inicialmente, al menos en el caso de Felipe González, sí había que poner en valor el significado, la utilidad de la institución. Luego, como sabemos, Felipe González se ha convertido en un defensor entusiasta de don Juan Carlos y de su papel, y yo creo que fue el tándem más eficaz de los 39 años de reinado. Esa relación de Felipe González entre el 82 y el 96 con el monarca fue extraordinariamente fluida. Con otros presidentes de gobierno no fue tan fluida. Bueno, con Felipe González entendió la utilidad de la figura del rey en este ámbito diplomático del que hablamos, muy especialmente en América Latina. Y ahí hay visitas y viajes muy importantes, ¿no?, del rey Juan Carlos, por ejemplo, a Uruguay y a Brasil en 1983. Déjenme que mencione algo muy curioso que es Uruguay. Pequeño país, pero país muy importante, por muchos motivos. Don Juan Carlos y doña Sofía visitan Uruguay en 1983. Está todavía en el poder, en ese momento, la Junta Militar Uruguaya. Para sorpresa de todo el mundo, hay una avalancha de gente que acompaña a los reyes en la comitiva, en la carretera. Luego el rey insiste en ir andando desde su hotel al Parlamento, de nuevo acompañado de centenares de miles de personas. Volviendo a Madrid, la reina doña Sofía, y no debemos olvidar su papel crucial también en todo esto, le preguntó a Fernando Morán, ministro de Exteriores: ministro, ¿cree usted que esto ha servido para algo? ¿Hemos hecho algo? Y Morán le aseguró, por supuesto, que el modelo español iba a ser útil, pero es que, curiosamente, el CIS, que en aquella época era una institución útil, el CIS hace una encuesta en Uruguay, y resulta que la mitad de la población uruguaya, que está muy concentrada en Montevideo, había visto con sus propios ojos a los reyes. Y además el 55% opinaban que la visita del rey había contribuido al proceso democratizador de Uruguay. Por lo tanto, aquí hay, de nuevo, ¿no?, es un tándem entre Felipe González, que tenía un gran prestigio en América Latina, vicepresidente de la Internacional Socialista, pero que tuvo la generosidad y la habilidad de compenetrarse perfectamente con el monarca. A esto coadyuvó mucho la relación en la gente que había en Moncloa, el Departamento Internacional de Moncloa, y quiero mencionar a Juan Antonio Yáñez Barnuevo, que hubiera querido estar aquí, pero hoy está de viaje, y la gente de Zarzuela, que supieron trabajar muy bien. Cuando esa relación funciona bien, esto es una maquinaria bien engrasada, extraordinariamente potente. Es un buen ejemplo, y también el que llevas a la portada del libro, ¿no? Esta fotografía, bueno, que todo el mundo ha visto ya, pero que es el rey Juan Carlos con el presidente Bush y con Gorbachev, sí, en Madrid, año 91, en octubre. Sí. Digamos que es un momento también bueno, muy destacado del papel de España en el mundo en aquellos años, y donde el rey también juega un papel principal, ¿no? Sí, es bastante notable esa foto, por eso la he traído a la portada. Gorbachev, George Bush padre, el rey Juan Carlos. Cuando Bush llega a Madrid, le dice al presidente González: presidente,
según la CIA y la NSA y otras agencias nuestras, calculamos que a Gorbachov le queda un mes como presidente de la URSS. Esto se acabó. Pero yo no se lo puedo decir. Yo soy el presidente de Estados Unidos. No le puedo decir al presidente de la URSS que le quedan 2 telediarios. Y entonces Felipe González, con arrojo propio, dice, ¿le importa si lo digo yo? Y Bush dice, no, estupendo, adelante. Y entonces Felipe González se debió preocupar un poco y fue a ver al rey. Dijo, señor, por cierto, Felipe no tuteaba a don Juan Carlos. Señor, ocurre esto. Entonces ellos iban a cenar con la reina y con Raisa Gorbachova. Entonces don Juan Carlos dice, bueno, tenemos que hacer una cena mucho más restringida porque esto se lo tenemos que contar a Gorbachov. Y no pueden estar la reina y Raisa Gorbachova, pero yo a la reina no le puedo decir que no esté, díselo tú. Entonces, diplomacia de alto nivel. Exactamente, entonces de la diplomacia de verdad. Y entonces cenan al final los 4 solos. Yo tengo la transcripción de esas 2 horas de conversación, son 40, 50 páginas. Yo digo, quizás exagero, es la última cumbre Estados Unidos-Unión Soviética, porque en diciembre, día de Navidad, Gorbachov deja de ser el presidente de URSS y la URSS deja de existir. La conversación es fascinante. No sé si a Felipe González le va a hacer gracia ver todo, porque, por ejemplo, dice que no tiene sentido que Ucrania sea independiente, porque al fin y al cabo Rusia nació en Kiev, bueno, históricamente se puede decir, pero es una conversación realmente fascinante y muy interesante el papel del rey, digamos, su capacidad para repartir las cartas de alguna exactamente, para ofrecer un espacio. Gorbachov en sus memorias dice que fue una de las reuniones más importantes de esa fase de su vida. No olvidemos que había habido un golpe, intento de golpe en agosto. Gorbachov y Raisa Gorbachova habían sido retenidos en su dacha en Crimea. Y bueno, entre todos, amigablemente le dicen, te quedan 2 telediarios. Y Gorbachov se resiste a aceptarlo. Gorbachov sigue pensando que Yeltsin entiende que tiene que haber una unión postsoviética con liderazgo ruso, pero que tiene con espacio para Ucrania, con Bielorrusia, para los bálticos, imaginémonos. Los bálticos ya estaban en otra cosa, Ucrania estaba en otra cosa, había hecho ya un referéndum sobre la independencia. Por lo tanto, lo que se constata es que Gorbachov estaba solo y estaba desconectado de la realidad. Pero es una conversación fascinante y por eso quería subrayarla. Sí, es un momento muy, muy interesante. Hablabas antes de las diferencias de trato entre el rey, presidentes de izquierdas y de derecha, por ese argumento que mencionabas. Y me gustaría pararme en el presidente Aznar, ¿no? Tú destacas ahí un cambio, digamos, de cómo el presidente Aznar sí que tiene la intención de acotar la figura del rey de alguna manera, ¿no? de llevarla... de llevarla a unos límites constitucionales más claros, de limitar esa flexibilidad que quizás sí había existido en tiempos de Felipe González. ¿Crees que hay un cambio drástico en la capacidad de movimientos del rey? No sé si es un cambio drástico, pero lo que hay que tener en cuenta es que con Suárez la relación era extraordinariamente estrecha, se tuteaban, tenían una relación que entraba ya en el terreno de lo personal, ¿no? Con Leopoldo Carlos Sotelo no, obviamente. Se dice que al final del mandato de Suárez era un hombre un poco desordenado, llegaba tarde, por ejemplo, no siempre contestaba las llamadas del rey a tiempo. Y se dice que el rey, cuando llega Leopoldo Carlos Sotelo a la presidencia del gobierno, dice, por fin me siento rey. Porque aquí hay un presidente del gobierno que viene a su hora, que contesta mis llamadas, ¿no? Ahora sé de qué va esto, ¿no? Con Felipe González hay familiaridad, afecto, proximidad, cercanía, pero enorme respeto institucional, que yo creo que es la fórmula óptima. El presidente Aznar, que obviamente era monárquico y que no tenía dudas, como digo, de la utilidad de la institución, pero sí le preocupaba que el rey, por ejemplo, le molestaba la intimidad del rey con los presidentes de Estados Unidos y los presidentes de Francia. Y aquí se producen roces, por ejemplo, con Bill Clinton,
y con Chirac. Chirac, por ejemplo, viene a España y antes de iniciarse la parte oficial de la visita, José María Aznar y Ana Botella se los llevan a Andalucía, Córdoba, etcétera, bueno, para romper un poco el hielo, ¿no? Lo cual es perfectamente legítimo, pero eso generó un poco de tensión. Con Clinton, esto es interesante y está muy documentado. Bill Clinton, don Juan Carlos fue a Estados Unidos y estaba la primera dama, Hillary Clinton, que dio un discurso, y el rey les invita a navegar en el yate Fortuna en Mallorca antes de la cumbre que se iba a celebrar de la OTAN en Madrid. Y los Clinton están encantados, pero no quieren que estén los Aznar. Bueno, pues porque quieren descansar. En realidad lo que quieren es unas vacaciones. A bit of R&R, dice literalmente Hillary Clinton. Rest and recreation, ¿no? Un poco de descanso. Aquí hay unos protagonistas de estos acontecimientos, no quiero atribuirles ninguna responsabilidad, pero Richard Gardner fue un fantástico embajador de Clinton, demócrata, abogado, profesor de Harvard, había sido embajador en Roma en una época muy difícil, la relación por el tema del comunismo fundamentalmente. Y Richard Gardner mete la pata porque básicamente le dice a la Casa del Rey que prefiere que no esté el señor Aznar, el presidente del gobierno, en esta visita, y el jefe de la casa, que está aquí presente hoy, le dice el yate es del rey y el rey invita a quien le da la gana, más o menos. Y al final todos fueron juntos. Aznar en esa época no hablaba bien inglés, hoy habla mucho mejor, y el rey actuó de intérprete. Estuvieron 4 horas en alta mar navegando. Es increíble, ¿no? O sea, gracias a la invitación del rey, el presidente del gobierno de España está 4 horas hablando de tú a tú con el presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes de gobierno en Europa pueden hacer eso habitualmente? Enseguida vamos a analizar ya un poco el papel que tú le otorgas a la monarquía dentro de la política exterior, pero me gustaría un análisis desde el día de hoy. Un poco estamos recorriendo diferentes épocas de la historia de España, un momento mucho más fundacional, como tú dices, donde todo está por construir, cómo se va acotando el papel también del rey. ¿Cómo compararías esos momentos de la historia con el momento actual? Me vas a meter en un lío. Bueno, como he dicho, afortunadamente, por un lado, la monarquía está absolutamente consolidada. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, es el lema de don Felipe, de Su Majestad Felipe VI, que en el exterior está haciendo un papel extraordinario desde su proclamación en el 2014. Han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el entorno internacional, que es mucho más convulso, estaba más reglado, era mucho más previsible. Paradójicamente echamos un poco de menos la Guerra Fría a veces, ¿no? Porque era todo más previsible. Pero echamos incluso también la inmediata post-Guerra Fría, ¿no? España es la cuarta economía de Europa, un actor muy importante en la Unión Europea, el país más europeísta de los países grandes de la Unión. Es decir, todo eso está fuera de cuestión. Su contribución a la OTAN, a pesar del debate sobre el 5%, también totalmente fuera de cuestión. Por lo tanto, quizás superado ese momento fundacional y luego de consolidación, hay un menor protagonismo, y esto, digamos, más parecido al protagonismo que tienen otros monarcas de monarquías consolidadas, como las del Benelux o las de los países escandinavos. Pero eso no significa que se haya acabado en absoluto, ¿no? Que no exista esta posibilidad de contribuir a la proyección exterior de España. Vuelvo a algo que he dicho antes, y a buen entendedor, la clave del sistema es el buen entendimiento entre el monarca y el presidente del gobierno. ¿Crees que eso está ocurriendo ahora? No tengo la información documental. Se le podría sacar más potencial, digamos. Bueno, quería ya para terminar, sobre todo porque si no, no voy a llegar al informativo y eso me da un poco de miedo. Menos mal que no está nevando, pero quería volver al tema que te planteaba antes. Estamos viendo el papel de
la monarquía a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué valor o qué valores crees que aporta la monarquía en la política exterior de un país como España? Bueno, yo pongo el énfasis, y Emilio Lamo y yo venimos trabajando en estos temas muchos años. Por cierto, yo soy vicepresidente de REMCO, quiero mencionarlo ahora, la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, que nos dedicamos precisamente al estudio de las monarquías en perspectiva comparada, porque la comparación es muy importante, ¿no? ¿Qué ventajas aporta? Primero, la continuidad, por definición. Por su carácter hereditario, don Juan Carlos estuvo en el trono 39 años, como he dicho, tú has mencionado que trabajó con 7 presidentes del gobierno y 13 ministros de Asuntos Exteriores. Yo he mencionado 10 presidentes americanos, 6 presidentes franceses. Es decir, que el jefe del Estado de una monarquía hereditaria, parlamentaria por supuesto, acumula un conocimiento y una memoria institucional absolutamente espectacular y la pone al servicio de los gobiernos democráticamente elegidos de su país y del conjunto de la sociedad española. En segundo lugar, esto a veces a la gente le choca que lo diga, pero creo que es importante. Al rey no lo elige nadie, no lo ha votado nadie, y eso significa que es prácticamente la única figura no partidista del país. Por lo tanto, el rey sobrevuela la disputa legítima, en algunos casos excesivamente crispada y tensada, pero legítima entre las fuerzas políticas democráticamente elegidas. Por eso tiene una mayor capacidad de representación, en mi opinión, tiene, a mi modo de ver, una mayor capacidad de representación del país, porque encarna la historia, la cultura, la lengua, y lo hace de forma no partidista, de tal manera que con independencia de lo que uno ha votado, uno se puede sentir reflejado. Por supuesto, siempre habrá minorías que no se sienten reflejadas, obvio. Siempre habrá personas que no acepten el carácter hereditario de la jefatura del Estado, evidente. Pero piensen ustedes en el presidente Trump, ¿no? ¿Cuántos americanos se sientan ahora representados por el presidente Trump cuando viaja al exterior? ¿Un 25%, un 30%? Es decir, que la monarquía no es no democrática, es absolutamente compatible con la democracia. Esto es muy importante de entender. Luego hay otras cuestiones. En el caso europeo, los monarcas forman un club, forman una red. Se comunican mediante WhatsApp, comentan cosas entre ellos. Son todos monarcas parlamentarios. Tienen muchos problemas en común, opinión pública, relación con el poder democráticamente elegido, etc. Pero esta red informal de contactos y de experiencias es enormemente valiosa cuando ocurre un problema, cuando hay una crisis, y de nuevo va unido al tema de la continuidad, ¿no? Y quiero insistir en el carácter simbólico. Miguel Herrero de Miñón tiene una definición muy bonita, ¿no? Es decir, el símbolo es aquello que nos permite identificarnos con algo más allá, digamos, de la razón, ¿no? A través de los sentimientos y de las emociones. Y yo creo que esto es algo que solo puede hacer la corona. Por supuesto, no digo que un presidente de la República democráticamente elegido no pueda tener algunas de estas características. Todos sabemos quién es el presidente de Francia y quién es el presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos sabemos quién es el presidente de Alemania? Bueno, es decir, que la continuidad en el puesto y la visibilidad exterior es importante. El CIS, insisto, me va a llamar luego Tezanos, el CIS hacía encuestas y preguntaba, ¿conoce usted al jefe del Estado español? ¿Conoce usted al presidente del gobierno español? Y en casi todos los países era mayor el conocimiento del jefe del Estado que del presidente del gobierno, por la continuidad y por la visibilidad exterior. Yo creo que estos son elementos que contribuyen a la proyección exterior de un país como España de forma decisiva. Charles, ha sido un honor para mí estar hoy aquí. Hay muchísimas más preguntas pendientes y otras van a salir ahora, seguro, cuando abran el turno de preguntas a la audiencia que nos acompaña hoy aquí. Seguro que mejores incluso, y va a haber todavía debate y diálogo para rato, pero ha sido un honor y ha sido muy interesante que es en esta obra que es magnífica, formidable, muy bien documentada, donde yo he aprendido muchas cosas que no sabía y donde, como tú dices, es un libro que tiene muchas capas. No solo es el papel del rey Juan Carlos lo que se destaca, sino que es una historia de España para quienes nos interesa la
la política exterior es absolutamente fascinante, así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Joan va a hacer de moderador. Tiemblo. Te ha tocado, Joan. Bueno, de verdad que hemos disfrutado muchísimo, ¿no?, con esta conversación, pero ahora tenemos que seguirla, por lo tanto, ahora les toca a ustedes preguntarle a Charles lo que crean o piensen que tienen que preguntar. ¿Quién quiere empezar? ¿Allí? ¿Tom? Thomas. Hay un micrófono, hay un micrófono, Tom. Espera, Tom. No. Se suele decir, we have the technology. No. Gracias. Charles, todo mi admiración y reconocimiento y todo. Muchas gracias. Nos conocemos muchos años. Charles, quiero que te mojes. Debe volver don Juan Carlos. Ya. Muchas gracias, Tom. Quiero aprovechar para darle las gracias a Tom porque gracias a él publiqué mi primer libro que ha marcado mi trayectoria, El piloto del cambio, que era precisamente sobre el papel del rey y de la monarquía en la transición española, 1991 con Planeta. Yo creo que sería un drama y muy triste que Su Majestad el Rey muriera en el exilio. Porque un señor de 88 años que nació en Roma en el exilio tiene que poder morir en su propio país. Esto me parece una cuestión de justicia, debe recibir un funeral de Estado. ¿Por qué no está en España? Este es un tema complicado y bueno, muchos de ustedes habrán leído sus memorias, donde él básicamente culpa al gobierno actual, en alguna medida incluso a Su Majestad el Rey Felipe, cosa que considero muy desafortunado. Yo creo que entre todos tenemos que contribuir a que se den las circunstancias para que don Juan Carlos pueda volver a España de manera pacífica y para que pueda vivir el resto de los años que le queden de vida en España, rodeado del afecto de algunos, de la indiferencia de otros, quizás del odio también de algunas minorías. Pero creo que eso es una cuestión de justicia, Tom. Siguiente pregunta. Ministro. Aquí. Alfonso Dastis. Perdón. Muchas gracias, Charles. Ha sido una sesión realmente fascinante. Yo voy a hacer una pregunta que no creo que sea polémica. Más a tu labor de historiador. Sí. Has dicho que cuando el rey de España iba a Filipinas, el secretario de la Embajada de Estados Unidos hacía un telegrama. También has dicho que los archivos españoles, en fin, adolecen de falta de transparencia. Y a mí me ha traído a la memoria
una situación que yo personalmente viví, perdón por la referencia a mí mismo, que es la Convención Europea. Yo durante la Convención Europea forjé una muy buena relación con el representante del Reino Unido, que era Peter Hain. Sí. Y nos mandábamos mensajes directamente. Y eso provocó entre la gente, provocó entre los funcionarios del Foreign Office, etcétera, menos los españoles, debo decir, porque yo creo que nosotros no tenemos la cultura del el secretario de la embajada que necesariamente hace el papel y yo entiendo esa razón y la entendía en su momento porque cuando uno tiene esa relación personal, que puede ser muy útil, etcétera, y que tiene sus ventajas, eso para los archivos crea un problema, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora, hoy en día, cuando uno ve entre las novedades que nos ha traído el segundo mandato del presidente Trump, cómo el presidente Trump se mensajea con todo el mundo a cualquier hora del día y de la noche, ¿tú crees que eso va a tener repercusiones negativas en la labor de los investigadores, en la política exterior de...? Gracias. Alfonso Dastis, exministro de Asuntos Exteriores de España y buen amigo, gran diplomático español. Muchas gracias, Alfonso. Pues sí, claro, para nosotros esto es, y los diplomáticos que están aquí se deben enfrentar a este dilema todos los días, ¿no? Los WhatsApps que os intercambiáis constantemente con vuestros superiores y vuestros colegas, no va a quedar registro probablemente de muchos de ellos. Por lo tanto, con el cambio de siglo, a partir del cambio de siglo, cambia completamente la naturaleza de la evidencia histórica, de la evidencia empírica, y es un gran reto. En los países, digamos, que tienen mayor sensibilidad por estos temas, se están creando mecanismos para recoger todos los correos electrónicos, por ejemplo, y eventualmente los WhatsApps también. Claro, esto requiere unos medios que solo están al alcance de muy pocos países, pero en Estados Unidos se estaba empezando a hacer. Con Trump en el poder, no sé, el Departamento de Estado le van a dar otro nombre, ¿no? Si ahora es el Departamento de la Guerra, no sé cómo lo llamarán. Debo confesaros que yo voy al Departamento de Estado. El Spain Desk, para mí, Antonio Arzábal, querido Antonio, tú y Javier Rupérez, los dos habéis sido embajadores en Estados Unidos. Cuando yo empecé a ir al Departamento de Estado hace 25 o 30 años, me encontraba siempre pues, con 4 o 5 personas, hablaban todos español, algunos habían escrito libros, algunos habían hecho doctorados. Tenían un conocimiento del país espectacular. La historia, la política, podías comentar cualquier cosa con ellos y estaban al día. Hoy, cuando voy, me encuentro con 1 o 2, edad media 25 o 30 años, uno acaba de llegar de Haití y dentro de 6 meses está en Ruanda. A menudo me llaman luego y me dicen, quedamos fuera para que me cuentes esto de España, que no tengo ni idea, acabo de llegar a mi puesto, ¿no? Entonces, el Departamento de Estado está siendo descapitalizado de una manera brutal. Por lo tanto, ni siquiera en el caso de Estados Unidos soy optimista al respecto. Por eso quizás las fuentes orales vuelvan a adquirir más importancia. Uno de mis proyectos frustrados, Lucía, después de esa anécdota con la cual hemos abierto esta sesión, yo permanecí unos meses en España y empecé con la ayuda de Fernando Rodrigo, tristemente fallecido, y de otros colegas, a hacer entrevistas grabadas, por cierto, están todas en este archivo. Primero hicimos un bloque con militares, entrevistamos a una docena o veintena de generales del ejército, de las Fuerzas Armadas que habían participado en la transición. Este material ha sido utilizado por algunos historiadores, pero su existencia se desconoce. Espero que esté a buen... sí, me dicen que sí. Y luego hicimos una serie con diplomáticos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un Oral History Project dedicado exclusivamente a los diplomáticos. 10, 15 años después de jubilarse, te llama el Departamento de Estado, y durante varios días te
entrevistan. Normalmente hay un periodo de clasificación. Estas cintas no están inmediatamente disponibles, pero al cabo de unos 10 años sí están disponibles. Hay centenares. Perdona, Santiago, tú también has sido embajador en Estados Unidos, Santiago Gál. Y es un material espectacular. Veréis muchas citas a estas fuentes en mi libro. En el Reino Unido también se hace, y una de mis ambiciones, no sé si nos dará tiempo algún día, Lucía, es tener un lugar en Madrid. En el Cano no lo podemos hacer, Emilio y yo hemos hablado de esto porque no nos dedicamos a la historia, pero tener un lugar donde pudiéramos pediros a todos vosotros, diplomáticos españoles, que, en fin, hiciéramos estas entrevistas con personal especializado nuestro, para que eso quede para la historia. Porque las fuentes orales a partir del año 2000 creo que van a ser cada vez más importantes. Perdona, Alfonso, no he contestado. Bueno, he tardado un poco en llegar a esto, pero es un drama para vosotros, creo, como profesionales. Claro, ahí permitidme mi admiración por el Foreign Office, ya, en fin, no, Alex me perdonará, pero aparte del telegrama del señor que está en Filipinas, están, por ejemplo, alegrías que se permitían en el Foreign Office, ¿no? El Valedictory Dispatch. Después de 4 años en un país, el embajador podía escribir lo que realmente pensaba. Y son deliciosos. Alex, algún día iré a verte porque quiero hacer un libro recogiendo los Valedictory Dispatches de todos los embajadores británicos. Algunos, claro, manifiestan cierto enfado, cierta frustración con el país y tendremos que tener cuidado, ¿no? Pero algunas de las páginas más interesantes, de las miles que he leído durante estos años, están en esos documentos, porque se trata de condensar tu conocimiento de un país en 15 folios y además con ingenio, porque además los mejor escritos se imprimen y se circulan en todo el sistema, con lo cual es una oportunidad también para lucirte ante tus colegas, ¿no? Ante tus homólogos. Bueno, es casi un género literario, ¿no? En fin, no estoy diciendo que la diplomacia española deba imitar esto. ¿Tendríais algún problema con alguna persona que todos estáis pensando? Pero yo insisto en que la calidad de esta documentación es espectacular y quiero manifestar, de verdad, aprovecho esta ocasión para manifestar mi admiración por el servicio diplomático español. Es realmente de primerísimo nivel mundial. Allí hay una pregunta. Charles, enhorabuena por lo que parece un gran libro, no he tenido ocasión de hojearlo todavía. Me alegra estar aquí hoy con una amistad que empezó hace 36 años en la redacción de ABC y tantos años viéndonos. Yo quería hacer una pregunta muy factual. Has hablado de la cena en Madrid del rey Juan Carlos, Gorbachev y Felipe González. Es una pregunta muy factual. Has mencionado 4 personas. ¿Quién era el cuarto? Perdón, Gorbachev, Bush, Felipe y don Juan Carlos. Es que se había entendido que Bush había preferido que fueran ellos solos. No, Bush estuvo pasivo. Y los protagonistas de esa conversación son Gorbachev, obviamente, porque él seguía empeñado en convencer a sus interlocutores que era posible, aquí está Mira Milosevic, que era posible una unión postsoviética en torno a Rusia. El otro gran protagonista de la conversación es Felipe González, luego el rey y en cuarto lugar Bush. Bush estuvo muy pasivo, quizás porque él, bueno, la CIA dice que le quedan 2 telediarios, ¿para qué me voy a molestar? It's over. Aunque Bush mostró un gran respeto personal por Gorbachev. Por cierto, que don Juan Carlos luego invitó a Gorbachev y a Raisa Gorbacheva a la casa en La Mareta, en Lanzarote, como hacía con personalidades extranjeras como Václav Havel. Es muy interesante la relación entre el rey Juan Carlos y Václav Havel, ¿no? Y esto es una consideración, permitidme, que también tiene relación con el Reino Unido. Los secretarios de la reina, los que han escrito sobre estos temas, suscitan un tema que es interesante, ¿no? Y es que
muchos políticos extranjeros pueden tener una relación más personal con el rey de España o con King Charles que con sus homólogos políticos. ¿Por qué? Porque están en otro negocio, ¿no? Hay una simetría. No tienen que impresionarles, no tienen que extraer ningún favor, no es una relación transaccional. Entonces, el resultado es que Václav Havel, por ejemplo, tenía unas conversaciones con el rey Juan Carlos que no tenía con el presidente del gobierno de España. Mi fuente aquí es el secretario, la persona que escribió Tu mujer es checa, sí. Tú sabes esto muy bien, el biógrafo de Havel que le acompañaba y al cual siempre le sorprendió mucho, ¿no?, esta relación. Es decir, que la jefatura del Estado hereditaria tiene también esa ventaja, que permite hablar de otra manera a ciertos interlocutores, ¿no? Y esto lo he constatado reiteradamente en estos documentos. Había una pregunta allí, ¿no? ¿Alguien quería preguntar, no? Sí, la prensa. Micrófono, perdona. Bueno, encantada, da gusto escucharte, Charles. Yo quería saber, comparando un poco, no hay suficiente tiempo, el rey Juan Carlos estuvo 39 años de reinado, don Felipe lleva solo 11. Hablabas de lo decisivo que ha sido el rey Juan Carlos en la política exterior española. Quería preguntarte si crees que a don Felipe, los dos gobiernos hasta ahora, los dos presidentes de gobierno con los que ha convivido, Rajoy y Sánchez, le están sacando el suficiente partido de cara a la política exterior española. Si no, ¿podría el rey hacer algo más o vender mejor la marca España fuera de nuestras fronteras si le dejaran un margen de maniobra más amplio? Reconozco que a mí un ministro de Asuntos Exteriores en estos años me dijo que al rey Felipe había que hacerle mucho más marketing político, o sea, que se le podía sacar mucho más partido. Quería saber si coincides en el diagnóstico. Tú también me quieres meter en un lío. La respuesta fácil es no, evidentemente. Hay un potencial que no se está aprovechando plenamente. Los motivos, eso ya podíamos entrar en un debate más pausado y quizás más privado. Pero vuelvo a insistir, la clave de Bóveda es la complicidad entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno, pero también hay otros factores. Primero, la ausencia o existencia de grandes consensos nacionales. Cuando el país está unido en torno a grandes proyectos, como fue en su día el ingreso en la Comunidad Europea, es relativamente fácil proyectar eso hacia afuera. Es decir, nuestras debilidades internas no nos permiten proyectarnos externamente. Estamos en una España fragmentada y crispada políticamente, donde no hay consenso en torno a prácticamente nada. Y los temas de política exterior inmediatamente suscitan disenso y separación y división. En este contexto es muy difícil que el monarca pueda desarrollar plenamente ese potencial de proyección exterior. Si somos débiles y estamos divididos, nos irá siempre mucho peor. ¿Qué? Y después ahí. Muchas gracias, Charles. Ahí está Mamira Fernández, ex investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias. Si hay algo que va a quedar asociado a la persona de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, es su relación con las monarquías de la península arábiga. Me gustaría preguntarte por un balance de su relación con las monarquías de Oriente Medio en general, de la península arábiga y otras también, no solamente árabes. ¿Cómo harías ese balance? Bueno, don Juan Carlos va a pasar a la historia por otros muchos motivos, y muchos más, creo, más positivos en su mayoría, ¿no? Pero aquí hay una paradoja, ¿no? Y es que efectivamente el rey cultivó al rey de Marruecos y a su sucesor, Hassan II Mohamed VI, cultivó a Hussein, Haytham es hispano-jordano, no te tengo que explicar
relación. Eran radioaficionados, como tú sabes. La amistad de don Juan Carlos con el rey Hussein nace en unos años 60, en los cuales era difícil hablar por teléfono con un jefe del Estado. Entonces eran radioaficionados. El padre de Ana Palacio también lo era, y a veces había interferencias y de repente acababan los tres hablando. ¿Y este señor quién es? ¿Y cómo se ha conectado? ¿No? Ham radio, Alex, que es una afición muy peculiar, ¿no? Y que no muchos de nosotros probablemente cultivamos, pero bueno, al rey Juan Carlos le encantaban, como es sabido, ¿no? los gadgets, la tecnología, los relojes. Y por lo tanto esa es una relación muy especial, es la más próxima. Yo digo en el libro que Hussein de Jordania era la principal fuente de información que tenía el rey Juan Carlos sobre Oriente Medio. Además, Hussein y su hermano, que luego no reinó, para sorpresa de todos, ¿no? Porque fue apartado de la sucesión muy poco antes de la muerte de Hussein, elaboraban informes, yo cito algunos de ellos, algunos están en el archivo digital de la Fundación Felipe González, informes sobre la situación en Oriente Medio, que enviaban al rey Juan Carlos y que el rey Juan Carlos enviaba inmediatamente a Moncloa, que son estudios, son informes muy sesudos. Aquí hay un episodio, por cierto, muy interesante, bastante trágico, ¿no? Y es que Hussein de Jordania, quizás, Haitham, tú sabes más de esto que yo, porque aspiraba a que la monarquía hachemita volviese a Irak. Cuando Irak invade Kuwait, Hussein rechaza la intervención occidental y quiere buscar, él dice, estoy buscando una salida árabe a un problema árabe. Y esto a don Juan Carlos le pone en una situación ligeramente delicada, ¿no? Aunque rápidamente queda claro que España está con Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, con la coalición, que además cuenta con el aval de Naciones Unidas, como debe ser, y esa tensión se disminuye. Pero ese es quizás el único momento de fricción en el cual don Juan Carlos y Hussein de Jordania no están on the same page. Por cierto, en Mossad a veces le pide a don Juan Carlos que le envíe, que haga preguntas a Hussein, por ejemplo, sobre la OLP. Es decir, que existe esta relación muy densa. Sobre Marruecos necesitaríamos varias horas, y esto no lo hemos mencionado, pero tenemos un vecino en el sur extraordinariamente complejo, difícil, y el rey don Juan Carlos ha sacado las castañas a sucesivos gobiernos. Y luego está la relación curiosa, ¿no?, con la Casa de Saud, Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, Qatar, Kuwait, etc. Yo en el libro pongo en valor varias cosas. Primero, el rey Juan Carlos jugó un papel decisivo a la hora de paliar el impacto negativo de las dos grandes crisis de petróleo, 1973-1979. Como ustedes saben, hay quien sostiene que don Juan Carlos cobraba comisiones a cambio de esa labor de intermediación. Y yo lo que les puedo decir es que no he encontrado la más mínima referencia a esto en documentación secreta altamente sensible. Y los americanos no se mordían la lengua. En cuanto detectaban corrupción en cualquier lugar, la denunciaban o desde luego se la comunicaban entre ellos. Sí he encontrado un telegrama interesante. En el año 79 el rey recibe al embajador Todman, controvertido luego por otros motivos, y recibe al presidente del Export-Import Bank, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, y les dice, estoy muy contento porque acabamos de firmar un contrato para que España pueda recibir petróleo en condiciones muy beneficiosas. No olvidemos que el Shah de Irán había caído en enero del 79, enero-febrero del 79, y que Irán hasta entonces había sido el segundo proveedor de petróleo después de Arabia Saudí. El rey está contento y en el telegrama que envía el embajador americano dice, el rey dice, nos contó que esta es la primera vez que no ha habido comisiones. Es decir, que el rey Fahd ha dicho que si se entera de que hay un español o un saudí
involucrado en este contrato y que está cobrando comisiones, se acabó el contrato. Bueno, no olvidemos que en muchos países era legal cobrar comisiones de esta índole. Obviamente, creo que don Juan Carlos no lo hizo, pero como todos ustedes saben, para hacer negocios en estos países, Haitham, tú lo sabes muy bien, pues normalmente era muy frecuente que hubiese intermediarios que cobraban por esa labor. En algunos casos de una manera más abierta, en unos casos más oculta. En el Reino Unido hubo un caso muy famoso. British Aerospace vendió 200 cazas, se llamó el contrato del siglo, centenares o miles de millones de libras, y al parecer varios miembros de la familia real saudí recibieron en total 1.200 millones de libras. La suma del contrato total era enorme, ¿no? Porque era no solamente la venta, sino el mantenimiento. Quiero añadir algo quizás más interesante que esto, ¿no? Que tiene morbo, lo sé, pero en el fondo creo que no es demasiado interesante porque creo que no se produjo esto. Por supuesto, por cierto, los 100 millones que el rey Abdallah le regala a don Juan Carlos, se los regala. No es a cambio de ningún tipo de intermediación en el Meca, en el tren de alta velocidad Meca-Medina. El regalo es en el 2008, el contrato se firmó en el 2011. Claro, a nosotros nos parece que regalarle 100 millones de dólares a alguien es sorprendente. Yo he hablado con diplomáticos saudíes que con cierta vergüenza, en privado, me han dicho, claro, es que usted no se da cuenta, pero para el rey Abdallah, peanuts. 100 millones son peanuts. Entonces no entendemos. What's all the fuss about? Por cierto, el rey Fahd regaló el yate Fortuna a don Juan Carlos en 1979 y nadie dijo nada. Yo he revisado la hemeroteca con muchísimo cuidado. En el año 79 a nadie le pareció mal que el rey Juan Carlos recibiera un yate como regalo del rey Fahd. Yo creo que el rey Juan Carlos hizo mal en aceptar 100 millones. Y él, por cierto, en sus memorias da a entender que él también piensa que hizo mal. Bueno, y aquí me remito también a los precedentes. Cuando el rey Hussein le regala La Mareta, una finca en Lanzarote, el rey Juan Carlos habla con Carlos Solchaga, ministro en la época, y Solchaga le dice, señor, si no quiere pagar impuestos y no quiere mantener esto, debe cederlo a Patrimonio Nacional, que es exactamente lo que ocurrió. Y no hubo ningún problema. Y esa finca la han usado sucesivos gobiernos, presidentes de gobierno incluso para sus vacaciones, cumbres España-Alemania, etcétera, etcétera. En mi opinión, don Juan Carlos o bien debería haber rechazado esto, o bien debería haber hablado con el presidente del gobierno, el ministro de Hacienda, y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero más allá de eso, Haitham, también creo que es importante recordar algo. Los monarcas del Golfo tienen una especial estima tenían por don Juan Carlos y creo que la tienen también por don Felipe. ¿Por qué? Pues alguien que también está presente, mi general, te puedo citar, general Sanz Roldán, porque te cito en el libro, así que te puedo citar aquí. General Sanz Roldán, exdirector del CNI, me hizo ver que, claro, los monarcas árabes ven en don Juan Carlos el rey de Al-Ándalus. Cuando ven al rey de los belgas, pues no ven el rey de Al-Ándalus. Ven a un señor, bueno, interesante en la medida de sus posibilidades, etc. Perdón. Pero es una relación mucho más profunda. Y además a los monarcas del Golfo les honra esa relación. Ellos la cultivan porque les honra. Se sienten profundamente honrados. Y la familia real emiratí se siente profundamente honrada de tener a don Juan Carlos allí. Esto es una cuestión histórica y cultural. La última pregunta, allí. Hola Charles, bueno, encantada de saludarte otra vez. Y nada, yo quería hacerte una pregunta porque durante toda la presentación has ahondado mucho
en el tema de que el éxito de una monarquía es la buena relación que tenga con el gobierno. Yo entiendo que durante la época del rey Juan Carlos, el rey, cuando ya estaba la monarquía más consolidada, pero él, digamos que los partidos se turnaban, ¿no?, entre PP y PSOE, y eran un sistema... Espero que siga ocurriendo en el futuro. Pues era un sistema más bipartidista, eran dos partidos con sus ideas, pero es verdad que institucionales. Ahora estamos en una situación en la que, como también ha recalcado, hay muchísima crispación y digamos que los ánimos entre la opinión pública están más exaltados. Entonces yo quería preguntarte un poco por las diferencias entre una época y otra, y cómo crees que ahora el rey puede sentirse representado por la opinión pública si tiene una vinculación muy directa con... si tiene una muy buena relación con el gobierno. Digamos que el rey tiene que refrendar la política exterior del gobierno, tiene que... Pero, al revés. Bueno, al revés, pero que Él es tiene refrendado por el gobierno. Tiene que mantener esa... Sí. Tiene que mantener la voz del gobierno, digamos, en el exterior. ¿Cómo puede ganarse a una opinión pública tan crispada ahora? A la opinión pública discordante. Bueno, tienes toda la razón. Creo que en este contexto de multipartidista, ¿no?, hay más partidos en el Congreso de los Diputados. Ignacio Molina me corregirá. Hay más partidos en el Congreso de los Diputados en este momento que en ningún otro momento de la historia de España. El nivel de polarización es mayor. Ya no tenemos solo dos grandes, tenemos por lo menos 4 importantes, ¿no? Bueno, eso da más complejidad, aporta más complejidad, evidentemente, a la acción interna, ¿no?, doméstica del rey Felipe hacia adentro. Vamos a ver, la popularidad del rey no depende de su relación con el presidente del gobierno. Es la eficacia del sistema lo que depende de su relación con el presidente del gobierno. La popularidad del rey depende de su ejemplaridad, de la transparencia, de su capacidad para imbricarse en la sociedad española, algo a lo que contribuye de manera espectacular la reina doña Leticia, por cierto. Y también quiero subrayar su papel en el exterior. Es decir, yo creo que no debemos confundir los planos. El rey, la popularidad del rey depende de su acción como jefe del Estado en casa y fuera. Planteas una cuestión interesante, claro. Pues para don Felipe me imagino que no es simpático, no es agradable que el presidente del gobierno que está a su lado es abucheado el 12 de octubre. Pero ese no es problema del rey, es decir, será el problema del presidente del gobierno que tiene que intentar resolver esa cuestión. Ha habido casos en la historia, es interesante esto, ¿no? Por ejemplo, en el primer viaje, en la primera cumbre iberoamericana, Guadalajara, México, 1991, la oposición conservadora en ese momento criticó a don Juan Carlos por aparecer en público con con Felipe González. Bueno, pero es que esto era la esencia de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El presidente del gobierno o el ministro de Exteriores refrenda con su presencia la actuación del monarca en el exterior. Entonces, creo que eso es un juego complejo y quizás en algunas ocasiones es incómodo, pero don Felipe cumple a rajatabla con sus funciones y sus obligaciones constitucionales y esperemos que los presidentes del gobierno hagan siempre lo mismo, claro. Muy bien, podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no?, de todo esto, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por estar a todos ustedes. Muchísimas gracias, Charles. Copa de vino. Y ahora, por deferencia de Charles, están invitados a una copa de vino. Y también, evidentemente, lo más importante para los editores es que Charles está dispuesto a firmar muchos libros, si ustedes también lo quieren. Muchísimas gracias a todos.